Y como cada martes por medio, Sí. estamos con Gonzalo Martínez para hablar de cómic. ¿Cómo está, amigo? Bien, bien. Para vivir en este planeta y en este momento. Sí, dentro, como siempre digo, de la puerta para dentro de mi casa estamos súper bien. Sí. Sí. Que no es poco, insisto. No, yo me alegro mucho y me siento un privilegiado. Bueno, a mí me pasa también con esta radio, que pienso, Sí, que esta es tu casa y... qué maravilla, además, poder hacer esto y trabajar con tanta gente buena onda. Sí. Es, sí. es muy bueno el mood en esta radio. Muchas gracias Sí. por lo que me toca. Por supuesto, y además tenemos esto nivel tremendo de panelistas que, de verdad, si yo les tuviera que pagar. Es sin plata. Y de hecho se me quedó tu libro, tenía un libro de Planeta para ti. Sí. Pero... bueno, no importa. Además me tenía un libro, el de la Posy Simón. Sí, lo súper sé. Pero estoy leyendo y no sé, yo sé que es políticamente incorrecto, puedo dar mis razones en otro momento, pero estoy poniéndome al día con Sandman. Pero debería yo, el de la Polly Simmons, ponerle prioridad porque los Sandman son míos, van a vivir ahí. Así que ya, para la próxima. Pero leer pasa eso. Una vez tiene que leer lo que te está fluyendo, porque forzarse a leer algo no pero, te entiendo perfectamente. Sí, no, y además que tengo un rito. Yo los domingos, los fines de semana, mientras el tiempo lo permita, desayuno en mi pequeña terracita. Sí, y te pone a leer. Leyendo cómics. Es como, es un rito. Qué es el único momento de la semana donde leo cómics, en los desayunos de fin de semana. Qué bueno. Sí. Oye, y vamos a hablar de cómics, pero de cómics hechos por mujeres contemporáneas. Sí. Yo, antes de empezar, yo siempre lo digo, yo no soy historiador de esto. Primero soy hombre. Por si acaso. Heterosis. Entonces yo voy a hablar de historieta femenina, no del punto de vista como un historiador, sino que como un profesional de la historieta, que eso sí soy. Un profesional bastante antiguo, porque me ha tocado vivir muchos procesos, por lo tanto yo tengo cierta experiencia, pero es lo que yo he vivido. Seguramente van a quedar un montón de nombres afuera acá, pero son las personas que hago mencionar acá y las obras que hago mencionar son las que a mí me parecieron importantes mencionar acá. Sí. Si quieres hacer una cosa más académica, más seria, invítate a la Isabel Molina o a la Melina Rapimán y te voy a dar una mirada más... Además que son mujeres. La quiero entrevistar hace mucho rato, me parece que es buena tremendo ella. personaje. No, que ella es buena. Ya, pero antes de entrar a eso, de hecho, yo quería partir por esta pregunta, ¿no? Porque, como tú nos contaste, en este recorrido que hicimos por la historia del historietismo chileno, que ustedes pueden revisar, por supuesto, está en nuestro canal de YouTube, ponen Gonzalo Martínez, Comunicarte, y les van a aparecer todas y cada una de nuestras conversaciones. Tú nos contaste, de hecho, la última vez que viniste nos contaste de aquellas pocas mujeres que estaban trabajando en el mundo de la historieta en la década de los 60, 70, ¿no? Cuando había industria de historieta en Chile. Sí. Pero luego este grupo tremendo porque son muchas, mujeres que hoy día están en sus 30s, 40s, que tienen varios libros publicados. Yo aquí traje, por ejemplo, a la Maliki, a la Marcela Trujillo. Vamos a ver imágenes de ella después porque es un gran trabajo de recordar imágenes. Y también la Sol Díaz, ambas han estado aquí en el programa. ¿Cómo viste tú como de repente empezaron a ser publicadas y publicadas en editoriales grandes? Sí, lo que pasa es que hay un proceso anterior que me gustaría mencionar ahora. Efectivamente, aquí había como, por una cosa cultural, de interés, lo que sea, las mujeres no participaban, digamos. O sea, las mujeres que yo mencioné la vez anterior eran mujeres, vamos a hacer la analogía del dique, digamos, que estaban en el embalse, que jugaban en términos de la industria masculina, a la que yo pertenezco. Tanto la directora del PNECA como la directora del Departamento de Historieta de Zigzag, o inclusive, una cosa que no sé si le mencioné ayer, si bien Mampato tuvo puros directores hombres después de la muerte de su director principal, que era Edward Armstrong, Isabel Allende fue directora de Mampato también. Y hablamos de Lidia Geria y de Marta Carrasco, pero que estaban como dentro del... Pero en un momento ese dique se rompe, y yo quiero usar ese dique se rompe en el número 19 de la revista Trauco, en donde una jovencísima Marcela Trujillo, Maliki, publica una historieta que se llamaba Buena Noche, o algo así, no me acuerdo, que hizo que el gobierno militar de la época requisara la revista. De una, la Maliki entrando con todo. Claro, eso. Es que era muy panqueta la Maliki. Mucho, entonces... Y eso, yo me imagino la analogía, digamos, de que eso fue el hoyito que perforó el dique. Y ese dique tuvo un hoyito y siguió tirando mujeres, digamos, apareciendo mujeres, pero de a poquito.
La segunda, yo creo que podrían empezar a poner las imágenes. Tenemos muchas imágenes. Sí. Ya, o sea, pero hablamos de la Maliki, había un retrato de la Maliki. Claro, y un par de. Y hay una imagen de esa historieta, digamos, de la historieta que se llama Buenas noches o Nochebuena. O algo ahí está la Maliki, la Marcela Trujillo. Estamos Estamos viendo imágenes para quienes nos están escuchando. Este es el momento en donde la gente nos está escuchando, porque yo creo que la gente pone ahí en el computador y se va a hacer cosas y no sé qué. Vuelvan a la imagen a ver. No, pero es para que vayan viendo. Y hay un momento posterior a esto, mucho posterior a esto es principios de los 90, fines de los 80, principios de los 90, no, fines de los 80, esto creo que fue el año 88, 89. Pero ya 10 años después ya había un montón de mujeres que querían hacer historietas. Uh-huh. Me tocó verlas, muchas tenían las ganas y no siguieron, pero hay una persona que es mi amiga, digamos, personal, y lo digo personal de verdad, digamos. Claro. Que es la Melina Rapimán, que en esa época empezó a gestionar fanzine, que es la manera más, como tú dices, panqueta de hacer historietas. Más do it yourself. Sí. Y ella creó un fanzine junto con un montón de gente. Ahí está la foto de la Melina. Sí, junto con un montón de mujeres que se llama Tribuna Femenina Comics. Y en sus propias palabras tenía una postura feminista, o sea, definitivamente feminista. Era la postura de la cosa. Un comentario que me hizo la Melina era que lo divertido que en esa época, inclusive el hecho de ella decir, no, esta es una revista feminista, provocaba ciertas actitudes defensivas, inclusive entre mujeres, digamos. O sea, que era como... Todavía las hay, las que dicen... Bueno, sí, pero es que en esa época era pero la Melina dijo, vamos a hacer... Y con esta... Ahí está, estamos viendo la portada de Tribuna Femenina Comics. Sí, y con esta historieta, en esta historieta empezaron a participar mujeres que empezaron a llenar la escena. Siempre dentro de este paraguas de la reivindicación de lo femenino, digamos, en de la experiencia historieta. De ser mujer. Exactamente. Melina tiene historietas muy buenas, digamos, en ese sentido. Y aquí en esta revista participaron Sol Díaz, por ejemplo, o Panchuley, Francisca Cárcamo, que luego empezaron a hacer carrera. Tanto Maliki como Sol publican ahora en Penguin Random House. Sí, en Reservoir. Claro. Panchuley tiene una carrera haciendo historia, ahora vive en España haciendo historieta más bien de tipo como documental, y ahí la cosa se abrió mucho más, y aquí me gustaría conversar contigo de un fenómeno en donde a mediados del comienzo de esta década, digamos, fines de los años 10, principios de los 20, ahí sí la cosa se desbordó. Se rompió el tranque. Claro, porque empezó el hoyo, empezó a ser grande, y ya no se notaba que había un hoyo, pero de repente se rompió y ya las mujeres hacen mucha historieta, muchísimas en estos momentos, muchísimas historietas. Hay mujeres como Daniela Tirso o Paulina Palacio que son superventas. Sí. Y aquí yo tengo un comentario, no es una queja, es un comentario que me gustaría discutir contigo porque me siento incapaz de evaluarlo. Entre la historieta que hacía Melina, la historieta que hace, porque Melina ya no es historieta, se dedicó más a la docencia y a la investigación y a la moda y a la pintura y a la ilustración, digamos. Sí. Pero Sol y Maliki siguen haciendo historieta, la Panchuley. ¿Sabes que la Catabú? Yo no sé, la Catabú tuvo un momento, pero la Catabú se dedicó a la ilustración. Yo soy un snob acá, si no estáis peleándola con la historieta, si la historieta es un amorío para ti, yo te pesco menos. Está bien. Estamos hablando de historieta. Y no estamos hablando de calidad ni nada, sino que, No, historieta militante. Historieta militante. Sí. La Sol, a pesar de que tiene un montón de otras cosas, la Sol es historietista militante, lo mismo que la Maliki, la cantidad de libros que tiene. Y en esa generación anterior a la nueva generación que beben de otras fuentes, estoy hablando de Mientras Yugo Duerme, del anime.
Claro, que viene del anime, viene de alguna manera de Harry Potter, no de Harry Potter propiamente tal, sino que de la cosa de la fantasía, del Chosen One, de las dinámicas entre jóvenes que conocen cosas mágicas, o no sé. Yo no he leído todas, yo aquí estoy hablando por lo que he visto nomás. Hay un quiebre, hay un cambio grande, y un cambio que hizo que estas cabras sean muy populares. No sé qué significa eso en los tiempos que corren, digamos. ¿Un abandono de la militancia de los feministas? Yo no he leído todo, así de repente esas historietas son súper feministas, o tienen una parada política. Yo las he leído bastante. Ya. Pero he leído, yo creo que es bonito hablar de ese recorrido de esa generación que hace manga. Sí. Hoy día, de hecho, yo quiero que venga Daniela Tiers porque sacó la segunda parte de Frida, que a mí me encantó. Que es de una vampira que no quiere ser vampira y que para lograr serlo tiene que ir a encontrarse con el demonio. Sí. Pero es muy chistosa, Sí. Yo creo que tiene que ver con la influencia, ¿cachai? O sea, como tú decías, el tipo de cómic que a ti te gusta tenía que ver con esa producción zigzag, con Mampato, ¿cierto? Sí. Con aquello, con el Peneca, con aquello que te definió de chico. Sí. Y yo creo que en este caso pasa lo mismo. Es toda una generación que creció viendo Ranma y medio, que creció viendo mucho anime que daban en la tele, en las tardes, en lo que antes era, o lo que hoy día es Chilevisión. Yo me acuerdo que daban, no sé, Lady Oscar, Sí. y yo que soy más vieja veíamos Candy, Marco y todo eso. Y yo creo que uno va a hablar el lenguaje que conoce. Y claro, ya no, a esa generación, a los varones no les tocó que hubiese versiones publicadas en Chile, ¿no? De superhéroes o de Disney. Les tocó ver y alimentarse de... Sí, que una cosa es el lenguaje. Ojo, yo quiero dejar bien en claro que yo no me estoy quejando. Estoy haciendo una mirada. Sí, no, es simple curiosidad. Una cosa es el lenguaje y puede estar muy bien también, ¿eh? Una cosa es el lenguaje y otra cosa son los contenidos. Sí, mira, a mí los contenidos me pasa que además son para un público muy joven. Sí. Entonces, yo no sé qué hubiera pasado con mi versión de los 13, 14 años si se hubiera encontrado con Mientras Yu duerme o con las otras novelas de esta... De Paulina Palacio. Claro, estoy pensando en la Paulina, pero también en la... que tú pusiste fotos ahí. De la Paulina Palacio y de la Daniela Tiers. Que yo ambas las he entrevistado y hay otras más chicas que ella que también hacen anime, y a mí me pasa que... Sí, hay muchísimas. No, hay un montón. Espectacular la Además hay que celebrar, nota al pie, el trabajo de la editorial Visuales. Sí. Que empezó porque ahora los nombres que dijimos, la Paulina, la Daniela, están trabajando para Planeta. Sí. ¿No? Que es una editorial grande. Sí. Y que de alguna manera invita a las escritoras y escritores de manga especialmente, para que publican un montón. Cuando ya saben que son más o menos populares, cuando ven en las ferias del libro que las filas son larguísimas. Y esos son descubrimientos efectivamente de Javier Ferrera, sí. Sí. Me encantaría invitarlo, fíjate. Invítalo. Habla poquito, pero invítalo. Empezamos juntos en esto, digamos. Es un poco más joven que yo, pero tiene la misma experiencia que yo en este mundito. Sí, yo creo que ahí es muy, muy lindo, y que yo lo descubrí cuando empecé a hablar con adolescentes. No sé, Maestro Gato, por ejemplo, y Alegría y Sofía, que todavía... No sé, a mí Mientras Yu duerme no tenía idea que existía hasta que las hijas de 10, 11 años de un amigo me lo mencionaron. Claro. Entonces es como, yo entiendo que hay un quiebre generacional, yo entiendo todo eso, y uno lo respeta y lo aplaude porque son muy populares y captan un público que no es el público del nicho. Sí. Y eso yo lo aplaudo y me parece estupendo. Pero me llama la atención el quiebre que hay. Pensando en que la Maliki, Soldía, tienen esta revista que se llama Brígida. Sí, ¿sabes que la traje y se me quedó en la oficina hasta aquí, en la radio? Que es dirigida por María Isabel, por Isabel Molina, sí, y la Patricia Aguilera, por ejemplo, que sigue esa línea más militante, por así decirlo. Sí. Pero esto es algo, son mundos totalmente distintos. Sí. Entonces, que está muy bien que existan, ¿eh? Yo no quiero que me malentiendan, pero me llama la atención ese quiebre. Me gustaría alguna vez que alguien me lo explicara desde el punto de vista de esas mismas personas que viven ese fenómeno. Sí, yo creo que me pasa que yo las he entrevistado a ambas, a la Paulina y a la Daniela, por sus más recientes, por los libros de Planeta ya, sí. no por los de Visuales. Y también hemos hablado un poco del fenómeno.
a mí me pasa como lectora vieja a estas alturas que, claro, están de vuelta un poco, que es el paralelo que consumen también ese mismo público de las novelas, ¿no? Sí. De las novelas ultramasivas, de young adult, etcétera, y que tienen esta cosa como, a mí me parece complicada, voy a decirlo, de una vuelta del romanticismo y de los roles de género. Sí. Incluso cuando, en algunos casos, ¿no?, las protagonistas son súper poderosas, pero esto es algo que viene pasando desde, no sé, Harry Potter, los Juegos del Hambre, Crepúsculo, que las protagonistas son muy especiales, son muy poderosas, pero están atadas a la idea del romance. Sí. ¿Ya? Entonces hay algo con eso. En el caso de Frida, que yo creo que de ese grupo, lo que a mí más me ha gustado, ella no le interesa. Entonces es como que, bueno, igual hay un interés romántico, pero no es el objetivo de la protagonista. Sí. Por lo menos hasta ahora, ¿no? Acaba de sacar el segundo libro, yo todavía no lo leo, pero el primero a mí me encantó. Yo creo que otra cosa que tienen, que a mí me gusta muchísimo, es que tienen un humor que es bien absurdo, es bien infantil, uno podría decir, pero es muy chispeante. Yo lo paso bien leyendo esas novelas. En las de Maliki, yo creo, en las de La Sol, hay una cosa que también tiene que ver con la edad. O sea, claramente la Maliki está escribiendo y contando cosas ahora que son distintas. O sea, yo traje un libro, Diario Oscuro, por ejemplo, que es un libro sobre su violación. O sea, así de brutal. Yo había leído el relato escrito por la Maliki en un libro que se llama Avísame cuando llegues, donde hay un montón de relatos sobre violencia de género por distintos autores, y ahí está el de la Maliki escrito. Aquí está dibujado. Y tiene, el último que yo leí de ella tenía que ver con la menopausia. Yeah. Y con la transformación de los cuerpos de las mujeres y los mandatos. Era un viaje interior adentro del cuerpo y lo que pasaba ahí. Bueno, la rabia negra de la Sol Díaz también es muy introspectivo, está muy la rabia negra, está muy enojado, y habla mucho de los conflictos internos que tenemos las mujeres respecto a los mandatos, etcétera. Entonces, creo también que hay una cosa generacional respecto a qué le interesa a uno contar cuando tiene cierta edad. Sí. Y también creo que la Sol y la Marcela se han ganado también un derecho a decir, vamos a hablar de cosas complicadas. Creo que la generación más joven todavía está como en el juego del formato, en esas tensiones también de puedo hablar de quién es mi público, que yo siento que son súper honestas, pero también dentro de esa honestidad es entender que su público es más chico, que es más comercial, pero sí reconozco una habilidad, una destreza en su trabajo. Sí. Sí, hay algunas de ellas que disfruto mucho leer. Sí, yo, una de las cosas que para mí me queda súper claro, que ya hacer historieta, dedicarse al arte ya es complicado. Yo no le puedo pedir militancia, ¿cachai?, más encima a las personas. O sea, si tenía una parada militante, estupendo. Si no, porque uno hacer historieta exige una energía, hay muchos límites, que son límites que tienen, que inclusive son el mismo propio talento, las ganas o la energía. Entonces, yo me carga ese público, digamos, lo voy a decir aquí, que le exige a los autores. Sí, bueno, ayer hablábamos de eso con Enzo Ferrada, pero ¿sabes qué? Además también pienso que la generación que fue adolescente en dictadura, o en los 90, también hay una cosa que es mucho más... A ver, lo que quiero decir que, por ejemplo, el feminismo no es algo que sea espontáneo. Uno adquiere conciencia feminista, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso... Nosotros creamos el Festival de Cine de Mujeres en el 2001, no, en el 2011, y ninguna de nosotras nos pensábamos feministas. Y estábamos haciendo un acto súper feminista, pero si tú le preguntabas a la Antonella del 2010, te iba a decir, bueno, por supuesto que las mujeres y hombres deberían tener los mismos derechos, pero yo no milito, ¿no? Sí. Entonces también creo que es una cuestión que tiene que ver con los procesos, con el contexto que te criaste, que consumías, cuáles eran las tensiones. Sí. Y yo creo también que las escritoras más jóvenes, los escritores más jóvenes, pero estamos hablando de mujeres, también están en un modelo de consumo, en un modelo de redes sociales, en un modelo que propicia la individualidad, ¿cierto? Bastante desencantado con las luchas sociales. Entonces me parece consistente que los contenidos sean menos militantes o menos aguerridos respecto a lo que hay. También es lo que yo opino, tampoco digo que sea la verdad. No sé, es que es un tema que a mí me interesaba conversar contigo especialmente, ¿no? Porque yo me declaro incompetente al respecto, ¿no? Pero me llama la atención eso. Y quiero insistir, porque uno nunca sabe a la gente. A la gente le cuesta entender. Yo no estoy criticando nada. Haters will hate. Sí. Yo aprendí eso, como hay gente que uno se lo explica y dice, oye, esto es desde la honesta curiosidad, sí, ¿cachai?, de mirarlo desde otro lado. Y yo te puedo lanzar un montón de hipótesis, pero luego las cosas son... Pero la cosa que está sobre la mesa clara es que las mujeres ahora en la historieta tienen un protagonismo indiscutido.
ya no existe esta cosa de estar dentro del fenómeno masculino, de sobrevivir dentro del fenómeno masculino, sino que ya es ya no existe ese... Es que también, y yo creo que en el mundo de la historieta, o sea, las mujeres estamos comprando y leyendo más libros, punto. Además. En todas las expresiones de los libros, y yo creo que eso está pasando en los cómics también. Sí. Entonces hay un público. Sí. Que yo no creo que hayan existido tantas mujeres leyendo cómics cuando ustedes partieron con Trauco. No, era una cosa muy masculina. Y además era una cosa, bueno, quizás para otra conversación, pero una cosa muy masculina y en algún momento bastante misógina. Sin duda, eso sí. Bueno, y todavía existe eso. Pero menos, o sea, en el sentido, cuando hablo en los temas, digamos, esa cosa de mostrar tanta poto, tanta teta. No, claro, yo me acuerdo que yo adolescente se impactaba con las portadas. No, y era como ser transgresor. Claro. Y en realidad uno lo ve ahora y no era ser transgresor, era como decir poto. Sí, y además era replicar. Era como el niño diciendo poto. Mira, mamá, digo poto. No, y además que era replicar también lo que se supone que también tiene que ver de nuevo con qué consumes, qué admiras, etcétera. Sí. Oye, se nos fue el tiempo y no está la Muri. ¿Pero cómo? No está la Muri para echarle la culpa. Bueno, muy interesante la conversación. Sí, no gracias. sé, antes que pregunten, no sé de qué vamos a hablar la próxima semana. Algo inventaremos. Sí. Yo siempre quiero hablar de Neil Gaiman. Yo sé que es súper complicado. No, a mí ¿sabes que a mí no me complica? Yo puedo separar esa cuestión. Yo no la separo. No, pero yo puedo separar, pero es que a mí no me entusiasma ninguno. Yo sé. Bueno, pero algo vamos a encontrar. Nosotros tenemos que esperarnos. Ya viene la Cami Rey Núñez con la cartelera para esta semana. Vamos y volvemos.